Mira, aquí desde el jardín, del bello jardín de Celaya, Guanajuato, transmitiendo para ustedes esta cápsula cultural. Hoy el tema va a ser la literatura, el cine y la Navidad. Como usted sabe, es un fenómeno mundial esto de la Navidad, que incluso hasta quienes no practican el cristianismo lo celebran. Países como Japón, países como la India, llevan a cabo cierto tipo de fenómeno cultural, no hablemos de religioso, cultural. La literatura y el cine no han estado ajenos a esto. Quizá podríamos citar una buena cantidad de libros, pero quisiera quedarme con 3 nada más. Uno, quizá el más influyente en estos elementos que configuran la Navidad, que es Cuento de Navidad de Charles Dickens, este escritor que creo que contó esta pequeña historia donde un hombre que odia la Navidad es visitado por 3 espíritus que lo llevan a recorrer el pasado, su infancia y lo que de alguna manera significa la Navidad, y le revelan pues el espíritu. Otro libro al respecto, a mí me gustó mucho cuando lo leí, que se llama Navidad en las Montañas, de Manuel Altamirano, un escritor mexicano, un escritor sobresaliente, finales del siglo XIX. Una de sus novelas más famosas es El Zarco, que revela la inseguridad y la violencia que hay en este país, no de ahora, sino de siempre, desafortunadamente. Pasamos de una a otra a otra. Esta pequeña novelita de Navidad en las Montañas es un relato, podríamos decir, bucólico, romántico, de una celebración en un alejado poblado, todo lleno de candor, lleno de inocencia. Es una bella fábula que podríamos decir al respecto de esta pequeña novelita que se llama Navidad en las Montañas. Y hay un cuento que yo estaba recordando, que es de Paul Auster, que se llama Cuento de Navidad, que él es neoyorquino, es un escritor famoso, que le piden en una revista que escriba un cuento para Navidad. Jamás se le había ocurrido, y escribe un cuento muy singular, donde todos esos elementos topológicos de la Navidad no están. Es un hecho circunstancial. Al personaje se le atraviesa la Navidad y cuenta la historia de este hombre en este momento y en esta fecha específica. Pero es un cuento altamente recomendable. Ahora, por su parte, el cine ha tocado la Navidad de muchísimas maneras. Las listas de películas que aparecen cuando uno busca en Google son larguísimas. Y quizás las que yo más recuerdo hoy, no se llama Qué bello es vivir, de Frank Capra, que es muy similar a Cuento de Navidad. Este hombre que está endeudado, que no sabe cómo resolver sus problemas, es tomado por un espíritu, por el espíritu o por Santa Claus de alguna manera, y lo lleva a vivir una aventura diferente, y llega a su pueblo y sucede que no es su pueblo, nadie lo conoce, es un desconocido. Finalmente cierra con un elemento positivo, todos sus problemas se resuelven cuando todos sus vecinos pues deciden ayudarlo para que salga de sus problemas económicos. Y una película que quisiera citar, que me gustó mucho, una de niños, es Expreso Polar, por la magia de las imágenes, pero quizá la que me parece mucho más interesante y atractiva son los Gremlins. Los Gremlins, que está enmarcado en esta Navidad, pues es un cuento pues, irónico, podríamos decir que de alguna manera le da vuelta a los elementos más triviales, más ñoños, más sensibleros, que desafortunadamente trae aparejada pues esta celebración. Este es mi comentario de esta noche. Usted que va a celebrar la Navidad puede celebrarlo viendo películas o leyendo algunos de los libros que he mencionado.